legalización notarial de sus firmas. Muchas gracias, Damaris. Entonces lo importante es que esos documentos que vengan a Guatemala deben surtir efectos acá. Y el primer paso es que deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si el documento no viene en español, entonces hay que vertirlo al español. Y esto lo hace un traductor jurado bajo juramento. Y si no existe traductor jurado, entonces lo harán dos personas que hablen y escriban a ambos idiomas. Y lo harán con legalización notarial de sus firmas. Vamos a leer el siguiente artículo, el artículo 38. A ver quién me apoya con el 38. ¿Lo apoyo yo, licenciado? Gracias, Suni. Artículo 38. Protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán de ser protocolizados ante notario y las autoridades que actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. Muchas gracias, Suni. Si los documentos que vienen del extranjero es necesario registrarlos, por ejemplo, si son poderes o mandatos, o puede ser una compra-venta, porque es un documento que debe registrarse, entonces es obligatoria la protocolización. Y en el caso de mandatarios, van a actuar con base al testimonio que el notario o la notaria les dé, ¿verdad? Que debe estar debidamente registrado en el registro de poderes. Y en ese testimonio, el notario debe indicar que ha pagado el impuesto. Y el impuesto lo adhiere o lo pega en el documento original. Acá se menciona papel sellado del menor valor. ¿Cómo tomamos acá el papel sellado del menor valor? Papel tipo bond. Muy bien, gracias, Mariela. Papel tipo bond. Es importante que cumplamos con esas obligaciones notariales porque al revisar el director del Archivo General de Protocolos, nuestros protocolos, si se dan cuenta que no hemos, y ya va a ser con alguna mora. Muy bien. Vamos a leer el siguiente artículo, el artículo 39. A ver, ¿quién quiere leer? Lo puedo leer. Gracias, Damaris. Artículo 39. Ay. ¿Qué pasó? Se me cerró. Se me cerró ahorita. Bueno, a ver, está bien. Le damos tiempo. Artículo 39. Devolución de documentos protocolizados. En los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales, aún después de fenecido, no sé si está bien pronunciado, salvo que
a juicio de la autoridad correspondiente, no haya sido determinantes para resolver, lo que hará constar bajo su responsabilidad en el expediente de que se trate y se dejará copia certificada en los autos. Sin embargo, tales documentos podrán ser retirados de diligencias voluntarias en trámite, mediante razón circunstanciada, pero en el tal caso, el expediente dejará en suspenso hasta que sea presentado de nuevo el documento en debida forma o el testimonio de su protocolización. En ningún caso se devolverán documentos que tengan indicios de falsedad. Gracias, Damaris. Gracias. Gracias. Si el documento que tenemos a la vista no es un documento que tengamos que registrar, no es mandato, no es poder, no es compra-venta o algún otro documento que esté registrado, entonces no es necesario que el notario lo protocolice. Solamente vamos a protocolizar cuando hay que registrarse. Pero si nuestro cliente quiere que lo registremos, pues lo podemos registrar, ¿verdad? Protocolizarlo. Pero es optativo. Y tiene algunas restricciones, ¿verdad? Estos documentos no pueden ser retirados del expediente en que se han presentado los originales. Aún de fenecido. Fenecido quiere decir que haya terminado, ¿verdad? Y sí lo leyó bien, Damaris. Salvo que a juicio de la autoridad correspondiente no hayan sido determinantes para resolver lo que hará constar bajo su responsabilidad. Pero debe dejar copia certificada en los autos, dice. O sea, si entregamos el original, pero tenemos que dejar copia certificada. Ahora, ese es un documento indispensable dentro de ese expediente, entonces ese expediente va a quedar en suspenso, va a quedar suspendido hasta que reintegren ese documento que han solicitado. El siguiente artículo, el artículo 40, se refiere a obligaciones notariales. A ver quién lo quiere leer. Obligaciones notariales. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de días de cada protocolización que haga de acuerdo con la ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento. Funcionario que lo autorizó, objeto de acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en ese artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Gracias, Mariela. Entonces, esta es una obligación notarial. Cuando recibimos documentos que vienen del extranjero, después de protocolizarlos, tenemos que enviar un aviso, indicando los datos que aparecen en el artículo 40. Y tenemos un plazo de 10 días para entregarlo. Si nosotros no cumplimos en esa fecha, entonces nos imponen una multa de 25 quetzales. Y tenemos la obligación de remitir también el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Luego el artículo 41. Le vamos a pedir favor a Jacqueline que nos lo lea. Ligda, perdone, en el artículo 39 era una duda. Por eso Bueno, muy bien. la mano. De acuerdo. Cuando usted... Se lo leo yo, Alicia. Gracias, Alicia, pero solo vamos a contestarle aquí a Jacqueline. Gracias.
En el artículo 39, donde estipula que salvo que a juicio de autoridad correspondiente se deja una copia, indicaba usted, pero entonces esa copia iría en el expediente o en el protocolo del notario. No. El artículo 39 se refiere a documentos que no deben protocolizarse, o sea, que no son poderes, no son mandatos, no son compraventas, no son documentos que se protocolicen, sino que es otro documento, por ejemplo, que alguien manda un documento para efecto de tramitar una liquidación laboral, por ejemplo. Entonces, el expediente administrativo que se lleva sobre esas prestaciones, este documento es necesario, ¿verdad? Pero como no es un registro a donde se va a remitir, no es necesario protocolizarlo. Pero si dentro de ese expediente la entidad considera que es un documento que debe estar en el expediente, o que si ya feneció y si se puede entregar, se lo entregan, pero deben dejar una copia certificada, como que fuera una copia autenticada dentro del expediente, para que siempre quede una historia en el expediente de ese documento que ya se entregó. Gracias, licenciada. Muy bien, Jackie. Entonces vamos a continuar con el 41. Le vamos a pedir a Ligia que nos haga favor. Buenas tardes, licenciada. Gracias. Ahorita se lo leo. Muy bien. Artículo 41, impuestos de papel sellado y timbres. Antes de la protocolización de un documento proveniente del extranjero o a su trámite, cuando sea presentado original, deberá pagarse por medio de timbres fiscales el impuesto de papel sellado y timbres que corresponden. Muchas gracias, Ligia. Para servirle, licenciada. Gracias. Acá entonces se establece que el impuesto que vamos a cubrir, lo vamos a cubrir por medio de timbres fiscales. O sea, no vamos a pagar ante la SAT en efectivo, sino que compramos los timbres fiscales correspondientes al acto contrato. Por ejemplo, si lo que nosotros estamos protocolizando es un mandato, tenemos que saber si es un mandato general o si es un mandato especial. La ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos, en su artículo 5, establece en el numeral 8, poderes. Poderes generales, la primera hoja del testimonio, 10 quetzales. Poderes especiales, la primera hoja del testimonio, 2 quetzales. Entonces, si el documento que tenemos a la vista es un poder general, le vamos a adherir 10 quetzales en timbres fiscales. Si lo que tenemos a la vista es un mandato especial, vamos a cubrir 2 quetzales en timbre fiscal y adherimos ahí los timbres al documento original. Si fuera, por ejemplo, una compraventa, tendríamos que calificarla si es primera venta o segunda venta o subsiguientes. Y de igual forma, ¿verdad? Si es primera venta, vamos a cubrir el 12% de IVA, pero por medio de timbres fiscales. Y si es timbre fiscal porque es segunda venta o subsiguientes, vamos a cubrir el 3% en timbre fiscal. Entonces, compramos la cantidad de timbres fiscales que tenemos que cubrir y los adherimos, los pegamos al documento original que vamos a incorporar a nuestro protocolo. Vamos a continuar con el artículo 43. A ver, ¿quién quiere leer el artículo 43? Gracias, Karen. Buenas tardes, licenciado. Artículo 43. Actuación notarial en el extranjero.
Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos los harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que se establece en el artículo 38 de esta ley. Muchas gracias, Karen. En este artículo se establece que los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, si los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos no fueran notarios, no pueden ejercer el notariado porque no saben de notariado. Tienen que ser notarios hábiles. La ley del organismo judicial los faculta para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efecto en Guatemala. Cuando escuchamos hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten, ¿a qué se estará refiriendo la ley? ¿A qué documentos? A los instrumentos públicos, licenciada. ¿Será que los documentos públicos? Adler nos escribe actas, pero es muy amplio. ¿Qué clase de actas? Recuerden que los documentos públicos, de acuerdo al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, son todos aquellos que autoriza un funcionario público, un empleado en ejercicio de su cargo o el notario. Esos son los documentos públicos. Para diferenciar los que autoriza el funcionario público o empleado y el notario, es que le denominamos instrumentos públicos a los que el notario autoriza. Entonces, ¿qué documentos serán? Cuando se hacen constar hechos que presencian circunstancias que les consten. Acta de declaración jurada, escribe Nelson Helen, acta de protocolización. Acta de declaración jurada ya es una especie. El acta de protocolización es un documento que va dentro del protocolo. Muy bien, Ronald nos escribe actas notariales. Veamos nuestro Julio también, Francisco, también acta notarial. Amilcar escribe legalización de firmas. Legalización de firmas también es instrumento público que va dentro del protocolo. Pero ahí lo que hacemos constar es que la persona ha firmado en nuestra presencia y que lo hemos identificado. ¿Podrían ser los mandatos, licenciada? ¿Los qué? ¿Los mandatos? Los mandatos son instrumentos que van dentro del protocolo, son contratos. En la parte de nuestro Código Civil está dentro de los contratos. Ya vamos a ir con los contratos. Pero ahorita estamos viendo hechos que presencia y circunstancias que le consten. Suni, ¿puede leer por favor el artículo 60 del Código de Notariado? Sí, licenciada. Gracias. Oscar escribe matrimonio, pero eso ya es especie, ¿verdad? Igual que la declaración jurada. Artículo 60.
el notario en los actos que intervengan por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en la que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Gracias, Suni. Entonces, ¿qué documentos es lo que va a autorizar el funcionario diplomático y consular guatemalteco cuando puede hacer constar hechos que presencia y circunstancias que le consten? Helen escribe actas notariales. Entonces se refiere a actas notariales. Y a continuación se lee y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Cuando se refiere a los actos y contratos, ¿de qué nos están hablando? Licenciada, buenas tardes, puede ser un matrimonio en el exterior. Pero aunque sea en el exterior, siempre sigue siendo un acta notarial, María Alejandra, porque es un hecho que presencia el notario. Ah, muy bien. Ya está dentro del artículo 60. Vamos a escuchar a Damaris. Licenciada, no sé, pero yo acabo de pedir una traducción, es para una residencia, pero sí tenía que llevar también las firmas de un abogado y las del traductor, pero no sé si es también un documento de eso. Pero eso fue para la traducción. Sí, ese fue para la traducción. Tenía que llevar ambas firmas, la del traductor y la del abogado, notario. De notario. Ajá, Licenciada, no son las apostillas. El apostillado, ahorita vamos a hablar del apostillado. Alguien escribió ahí declaración jurada. La declaración jurada también es, lo redactamos en acta notarial. Vamos a ver quién fue el que escribió. Jorge. Jorge, de la declaración jurada también es acta notarial. Cuando es un traductor, se traduce, ¿verdad? El documento sí tiene que ir firmado por la persona que lo ha traducido, ¿verdad? El traductor jurado en este caso. No sé cómo iría ahí la firma, Damaris, del notario. ¿En qué parte de la traducción? Iba a la par de las del traductor. Pero eso fue cuando ya extendió el testimonio. Sí. Ah, bueno, sí, así sí. Porque esos documentos los incorporamos al protocolo. Cuando nosotros extendemos el testimonio, le vamos a sacar copia a todo del acta de protocolización y todos los documentos que incorporamos. Y el notario ahí sí tiene que firmar todas las hojas. Entonces va a aparecer la firma del traductor y también la del notario, pero no tanto en la traducción, sino por ser testimonio. Porque él tiene que firmar todas las hojas del testimonio. Muy bien, gracias. Donación entre vivos, testamento, escribe Estuardo. Pero ¿qué son donación entre vivos y testamentos? ¿Y qué es también una compraventa? Escribe Julio Francisco. ¿Cómo le denominamos a esos negocios jurídicos? Un acta de representación siempre es acta notarial. Muy bien, Julio Francisco escribe escrituras públicas. Entonces, los actos y contratos acá se refiere a escrituras matrices, porque esos nosotros redactamos. Helen pregunta los pasos del apostillado. En un momentito les voy a explicar. Estábamos viendo lo de los actos y contratos. Entonces, esos van a ser escrituras matrices, actas de protocolización y las tomas de razón, lo que nosotros extendemos en papel protocolo, los actos y contratos. Mar nos preguntaba sobre el apostillado. El apostillado es una única legalización. Anteriormente se hacían la cadena de legalizaciones dependiendo
los pasos y firmas de las personas que habían firmado ese documento. Entonces, desde la persona en jerarquía más alta hasta la última persona, todos iban legalizando las firmas de todas las personas que habían firmado ese documento. Actualmente, con la apostilla ya no es necesario esa cadena de legalizaciones de todas las personas que han firmado, sino con una única legalización, que es el apostillado, es suficiente en vez de esa cadena de firmas que se hacían con anterioridad. Y los pasos es llevarlos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí ellos son los encargados de hacer la apostilla. Por ahí tengo un videito de apostillado, más adelante se los voy a pasar aquí en la clase. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, licenciada. Muy bien, gracias, Jacqueline. Entonces decíamos que los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, tienen que ser notarios. Steven pregunta, vamos a ver qué pregunta. Únicamente para traducciones juradas. ¿Pero qué me pregunta Steven de traducciones juradas? No, el apostillado es una única firma que el Ministerio de Relaciones Exteriores va a imponer en el documento. Que con esa firma, el apostillado, las firmas de ese documento se tienen como legítimas, como auténticas. No es necesario como antes que se llevaban a varios lugares para esa cadena de legalizaciones. Actualmente solamente con el apostillado es suficiente. Vamos a escuchar a Mar. Licenciada, ¿el apostillado es la legalización únicamente en documentos provenientes del extranjero o que van a salir al extranjero? ¿O cómo se trabaja el apostillado? Me surgió esa duda. Sí, en ambos, Mar. Si vamos a enviar, podemos apostillarlos. Y si vienen para acá, deben venir apostillados. Gracias, licenciada. Yo tenía la duda también de este apostillado. Creo que solo incluye a los países que están dentro del convenio. Tiene que hacerse la cadena de legalizaciones en jerarquía. Ok, sí. Muchísimas gracias, licenciada. Entonces no Muy estaba bien, Mar. De acuerdo. Muy bien. Los funcionarios diplomáticos y consulares no tienen las hojas de papel sellado especial para protocolo que nosotros los notarios compramos. Ellos van a hacer su protocolo con papel de lino o similar. Esta jovencita que nos lea el artículo 10 del Código de Notariado. Lo leo yo, licenciada. Por favor, Suni. Artículo 10. El protocolo del escribano del gobierno, los agentes diplomáticos y consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. Gracias. Entonces, existen dos clases de protocolos. Uno que es el que formamos nosotros en las hojas de papel sellado especial para protocolo. Y el otro es el que van a formar
el escribano de gobierno, los agentes diplomáticos y consulares, y ellos los van a faccionar en papel de lino o similar. Ellos no utilizan las hojas de papel sellado especial para protocolo, sino hojas de lino o similar. Licenciada, con esto de los escribanos se escribe. Sí. Es que yo recibí un curso del año pasado que impartieron de parte de la Facultad de Notariado y fueron bastantes maestros, básicamente, y creo que en Uruguay no se usa el término notario, sino escribano para sustituirlo, o no sé si son ambas. En aquella ocasión no recuerdo. Sí, mal, por ejemplo, en Argentina se usa la palabra escribano y no mucho notario, ¿verdad? Y entonces en ese país también. Entonces, dependiendo cómo ellos lo denominen, ¿verdad? Anteriormente solo era escribano. Ok. Gracias, licenciada. Muy bien. Continuando con el artículo 43, establece a continuación de lo que estábamos comentando, asimismo podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Los notarios podemos ejercer el notariado si queremos o algún cliente necesita que le autoricemos un instrumento público en un extranjero, podemos hacerlo. Porque esto es lo que establece el artículo 43 de la ley del organismo judicial. Lo único es que nosotros como notarios no podemos sacar nuestras hojas de papel especial para protocolo, para continuar ahí con las escrituras, no. Tenemos que hacerlo como lo establece la ley, en hojas de papel simple. Y al venir a Guatemala, entonces tenemos la obligación de protocolizarlo. Ya protocolizado, extendemos el testimonio, que es el que mandamos a registrar, y es el que le vamos a entregar a nuestro cliente ya para los efectos jurídicos. ¿Vamos bien? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien, ma. Acá también les consigné el del artículo 188 a 194. Estos artículos se refieren a los mandatos judiciales. ¿Qué tenemos nosotros que tomar en cuenta cuando estamos redactando mandatos judiciales? A ver, ¿quién quiere leer el 188 de la ley del organismo judicial? Artículo 188. Mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tenga conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tienen esa profesión. Gracias. Vamos a continuar leyendo el 189. A ver quién quiere leer. Forma de los mandatos. El mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que se ventilen en forma escrita, y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la presencia del organismo judicial y los requisitos que proceda conforme a la ley. Gracias, Edwin. Entonces acá se establece, ¿verdad?, que tenemos que realizarlo en escritura pública y que debemos registrarlo en el Archivo General de Protocolos. Y el artículo 190 se refiere a las facultades que tenemos que consignar dentro de ese mandato. Por ejemplo, la literal A establece: los mandatarios
judiciales, por el solo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan facultades especialmente conferidas para prestar confesión y declaración de parte, reconocer y desconocer parientes, reconocer firmas, etcétera. Entonces, todas estas son facultades que podemos consignar dentro de nuestro mandato. Entonces, esta es la relación que tenemos del derecho notarial con la ley del organismo judicial. Muy bien, ahí terminamos la relación del derecho notarial con otro. Luego nos tocaría ver lo de los sistemas notariales. De conformidad al diccionario jurídico elemental del autor Guillermo Cabanelas de Torres, en la página 348, tenemos esta definición. Sistema es un conjunto de principios, normas o reglas lógicamente enlazadas entre sí, acerca de una ciencia o materia. Procedimiento. Una técnica, una doctrina. Como sistema notarial podemos decir que lo constituyen el conjunto de principios, normas o reglas que ordenadamente entre sí permiten cumplir con la función notarial. Todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Todo lo que vamos a estudiar todavía. Los principios, esas son bases, son pilares para el derecho notarial. Las normas o reglas se recuerdan del principio de forma, todos los principios que vimos, ¿verdad? Todo tiene una base legal y un sistema notarial que nos permite ejercer nuestra profesión de forma cumplida. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra función notarial y cumplir con toda la normativa que vamos estudiando. Los sistemas notariales pueden ser diferentes en cada país. Puede ser que sean los mismos sistemas, pero que tengan diferentes variantes, que no sean igualmente, porque todo depende de las leyes de cada país. Vamos a ver qué sistemas notariales existen. Lo vamos a ver a continuación. Hay una clasificación. Hay sistema notarial de tipo latino, sistema notarial de tipo sajón y hay otros sistemas, que es el de funcionarios judiciales o germánico y el de funcionarios administrativos o estatal. El sistema de tipo latino también se le denomina sistema de tipo francés o latino puro. También se le denomina de evolución desarrollada y público. Y el sistema de tipo sajón también se le denomina anglosajón, inglés, subdesarrollado, de evolución frustrada y privada. Y los otros sistemas, pues ya se los leí, ¿verdad? Que son funcionarios judiciales o germánicos y funcionarios administrativos o estatal. Vamos a ver las características de cada uno de estos sistemas. El sistema que utiliza Guatemala es el sistema latino. Y estas son sus características. El notario pertenece a un colegio profesional. Nosotros formamos parte del Colegio de Abogados y Notarios.
La siguiente característica. La responsabilidad del ejercicio profesional es personal. Nosotros no podemos escudarnos en la secretaria o en el procurador y decir, bueno, la secretaria se lo olvidó, ¿verdad? O el procurador perdió las hojas de protocolo o algo, ¿verdad? Porque es nuestra responsabilidad, aunque haya sido así, nosotros somos los responsables del ejercicio profesional. Porque nosotros somos los que tenemos esa fe pública que el Estado nos ha concedido. Y por lo tanto tenemos esa responsabilidad. El ejercicio profesional puede ser limitado e ilimitado. Si es limitado es de número. Si es ilimitado es libre. Nosotros en Guatemala ejercicio ilimitado es libre, porque no tenemos una circunscripción territorial donde tengamos que ejercer nuestra profesión. Si yo puedo trabajar acá en la capital entre semana, lo puedo hacer. Y el fin de semana puedo hacerlo en un departamento. Y si la otra semana voy a Estados Unidos y mi cliente necesita que yo le autorice un instrumento público, lo puedo hacer perfectamente. Entonces es ilimitado. Y el ejercicio profesional limitado es cuando el notario tiene cierto espacio donde puede trabajar. No puede salirse del espacio que le autorizan y tiene un número. Por ejemplo, en México así se usa, en Argentina también. Y no pueden ellos atender clientes de otra circunscripción. Cada notario o notaria tiene su propia circunscripción territorial. Es incompatible con el ejercicio de cargos públicos. Vimos en nuestro código de notariado que si el notario ejerce un cargo público, no puede ejercer el notariado. Existe incompatibilidad. Si él ya no está dentro de esa situación, entonces puede ejercer el notariado. Ahora puede ejercerlo si solamente tiene un empleo de medio tiempo. Entonces, medio tiempo sí puede ejercer el notariado. Con que tenga 7 horas o 6 horas, él podría ejercer el notariado esas 2 horas. Pero si está trabajando a tiempo completo, tiene incompatibilidad. El notario latino debe ser profesional universitario. Nosotros tenemos que pasar por la universidad y graduarnos. Tenemos que hacer una tesis, tenemos que examinarnos del técnico profesional para poder ser abogados y notarios. Somos profesionales universitarios. Desempeñamos una función pública. El notario latino desempeña una función pública porque el Estado es el que nos delega esa partecita de la función pública a través del artículo 1 del Código de Notariado. Somos responsables ante el Estado. El notario latino es un profesional del derecho. Nosotros en nuestro pensum de estudios vemos derecho mercantil, vemos derecho laboral, derecho penal, derecho ambiental, derechos humanos, en fin, tenemos una cantidad de derechos que estudiamos. Somos profesionales. Sabemos de todos los derechos que la facultad nos ha preparado de conformidad a nuestro pensum de estudios. Entonces somos profesionales del derecho, somos peritos en derecho. En el sistema latino el notario utiliza protocolo. El protocolo es de vital importancia para el notario y la notaria para faccionar ahí sus instrumentos públicos. Estas son las características del sistema latino. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones del notario latino.
Las funciones del notario latino es que desempeña una función pública. Él da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia. Él recibe e interpreta la voluntad de las partes, dándole forma legal al redactar los instrumentos públicos. Desempeña una función pública, ¿verdad? Ya lo dijimos porque el Estado le ha delegado esa función pública. Da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia. Por todo lo que hemos estudiado hasta ahorita, nos damos cuenta que el notario tiene que realizar muchas actividades. Él tiene que saber de obligaciones previas, obligaciones simultáneas, obligaciones posteriores. Tiene que cubrir impuestos, tiene que enviar testimonio, tiene que registrar. Todo eso le da autenticidad, legitimidad a esos hechos y actos que él ha autorizado y que han ocurrido en su presencia. El notario recibe de su cliente una solicitud, una rogación. Él lo escucha en su oficina, él lo indaga para saber qué es lo que él quiere, cuál es el instrumento que él desea que se le autorice. Él interpreta la voluntad de las partes. Ya estando seguro cuál es el instrumento público que él va a redactar, entonces le da forma. Y le da forma cuando él facciona ese instrumento público, tomando en cuenta todo lo que hemos visto. La forma general, la forma esencial, la forma especial de cada instrumento público. Y él redacta los instrumentos públicos. Esas son las funciones del notario en el sistema latino. Ahora vamos a ver las características del otro sistema, del sistema sajón. Bueno, pero antes vamos a ver qué es la Unión Internacional del Notariado Latino. Esta es una organización no gubernamental que tiene como finalidad promover las relaciones en los notarios de los diferentes países del mundo. Está conformado por 89 países, de América, de África, de Asia, de Europa. Eso es lo que el doctor Muñoz tiene en su libro, pero el año pasado habían otros países que tenían la intención de ingresar a la Unión. Me parece que el número es mayor. Está conformado por 89 países con sus representantes debidamente acreditados. Cada país tiene un representante ante la Unión Internacional del Notariado Latino. Y yo estaba sabiendo que de Guatemala ya hubo un presidente de la Unión Internacional. Ahorita no recuerdo el nombre. Y ellos lo que hacen es dar capacitaciones, apoyar a los países en cuanto al ejercicio del notariado. Y hay países que están muy, muy adelantados, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, hay países que ya tienen su firma electrónica, que el Colegio de Notarios tiene ya en una forma tecnológica. Ya tienen códigos para los notarios y los notarios tienen códigos para sus clientes. Están muy, muy, muy adelantados en ese sentido. A nosotros nos falta todavía mucho para eso. Ahí vamos a escuchar a Domi. Buenas tardes, licenciada. Yo estaba escuchando lo que usted está diciendo, que otros países pues ya han creado estos, ¿cómo se diría? Herramientas. Porque Guatemala no lo ha hecho. Es decir, yo sé que sí nos falta un montón, pero están iniciando alguna ley para que se haga, o usted cree que tendrían que pasar muchos años para que Guatemala tenga estas cosas también de su firma electrónica y todas esas cuestiones. Domi, esos países
lo tienen ya todo reglamentado, ¿verdad? Tienen normas que respaldan todo ese sistema. Nosotros en principio necesitaríamos ese soporte jurídico para poderlo hacer, porque nuestro código de notariado no lo establece, no permite. Únicamente los instrumentos públicos tienen que ser presenciales para nosotros dar fe de que las personas firmaron en nuestra presencia esos instrumentos públicos. En cambio, en otros países hasta pasa la cámara, en la notaría donde están las personas para ver que no haya nadie más que la persona que están atendiendo a larga distancia, ¿verdad? Y el notario en otro lado. Pero todo eso está debidamente respaldado, ¿verdad? Tiene soportes jurídicos. Y yo recuerdo que en el 2000 se estaba platicando sobre la nueva ley del notariado que está en el Congreso, pero nadie le da empuje, ¿verdad? Ahí está engavetada y no se escucha pues que tenga la intención. Dentro de esa ley se establece que el notario debe tener una maestría para que el notario sea realmente como más profesional. Porque nosotros en la facultad aprendemos de todo, ¿verdad? Un poquito, pero no somos profesionales en una área. Nos falta una maestría, un doctorado para ser mejor. Entonces, así están las cosas, ¿verdad? No tenemos respaldos o soportes jurídicos que nos permitan trabajar de esa forma. Y a mí que el notariado es delicado, ¿verdad? Imagínense que autoricemos un documento en Chiquimula y no sabemos si las personas de veras fueron ellas, ¿verdad? Imagínense si no los conocemos. ¿Y cómo identificarlos, verdad? Entonces, habría que buscar las formas adecuadas que siempre guarde la certeza jurídica, la legitimidad de los documentos, de nuestros clientes y de los actos, ¿verdad? Es bien delicado. Gracias, licenciada. Y tiene razón, por ejemplo, en nuestros países pues hay mucha gente que hace cosas como indebidas y probablemente si no estamos viendo, ¿verdad? Estemos dando fe a algo que no está bien. Entonces, sí, también por ese lado pues nos afecta porque sí nos faltaría mucho tiempo para que se puedan usar las firmas electrónicas, pienso yo, como usted dice, ¿verdad? En otros países pues tienen el respaldo y aquí sí yo lo veo un poco verde todavía. Pero gracias, licenciada, por su explicación. Pero cuando tengamos oportunidad, ¿verdad? Y si están en nuestras manos, ¿verdad? Ustedes que van para arriba, hay que luchar, ¿verdad? Por el buen notariado. Porque como les digo, ya hubo un notario guatemalteco que fue presidente de la Unión. O sea, aquí en Guatemala hay gente muy buena, muy preparada, ¿verdad? Y ustedes que van para arriba deben prepararse muy bien para ocupar todos esos cargos importantes. Muy bien, vamos a continuar. Las características del sistema sajón. Este sistema es lo contrario al sistema latino. En este sistema no existe colegio profesional. El notario no sabe de notariado, no asesora a las partes, no conoce sobre instrumentos públicos. Para ejercer el notariado presta una fianza. Esto garantiza su responsabilidad del ejercicio notarial. Los notarios o las notarias del sistema sajón solo tienen una cultura general y algunos conocimientos legales. Les dan un curso de 6 meses, luego ellos aprueban ese curso y ya son notarios. La autorización para el ejercicio es temporal, pudiendo renovarla, y por lo tanto no utilizan protocolo. Vamos a escuchar a Mar.
Licenciada, disculpe que le interrumpa, pero me surgió la duda. Al decir que no asesora a las partes, ¿eso significa que las personas pues ya llegan con la idea o con lo que quieren? Ellos no les tienen que decir, por ejemplo, eso lo tenemos que fraccionar en protocolo o algo así. Ellos lo único que hacen, Mar, es legalizar firmas, porque ellos no aprenden a redactar instrumentos públicos. Los instrumentos ya se los llevan los clientes ya hechos, solamente para que ellos firmen las auténticas de firma. Es lo único que hacen, porque ellos no conocen cómo nos, ¿verdad? Que llevamos nosotros y aprendemos a redactar. Ellos no, ellos solo con un curso corto de cuestiones importantes, de impuestos o de redacción de las auténticas, y con eso ellos ya ganan para poder ejercer el notariado. Oh, está bastante raro, pero gracias, licenciada. Muy bien. Y ellos no tienen protocolo, no utilizan protocolo. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son las funciones del notario o la notaria del sistema sajón? Ellos lo único que hacen es autenticar firmas, documentos que les llevan preparados. Según me cuentan, hay notarios en farmacias, en cualquier lado, o en los bufetes, ¿verdad? Que lo único que hacen es que la persona esté en su presencia, lo identifican y firman su presencia y ellos autorizan esa auténtica de firma. Es lo único que hacen. ¿Qué países lo utilizan? Lo utilizan Estados Unidos, excepto Luisiana. Luisiana utiliza este sistema latino. Canadá, excepto Quebec. Quebec utiliza el sistema latino. Suecia, Noruega, Dinamarca e Inglaterra. Entonces la función de ellos solo es autenticar firmas. Ellos no entran a conocer el documento, el instrumento, ni se enteran, ¿verdad? Lo único que hacen es autorizar las firmas de los documentos que le llevan sus clientes. Y al final ellos tampoco tienen la responsabilidad de esos documentos. No, ellos solamente tienen responsabilidad de la firma. Nosotros acá en Guatemala, cuando autenticamos firmas de documentos que nos llevan a nuestra oficina, tampoco tenemos responsabilidad del documento, porque no nos consta. Por ejemplo, si la persona tenía una deuda con Empagua, se ponen de acuerdo con Empagua y llegan a un convenio de pagar 180 mensuales hasta llegar a tal fecha, eso no nos consta si así fue. Pero Empagua les pide que ese documento sea autenticado, que la firma sea auténtica. Nosotros como notarios acá en Guatemala autenticamos la firma, pero nosotros no respaldamos lo que el documento establece. Únicamente que la persona se presentó en nuestra oficina, que lo identificamos o la identificamos y que firmó en nuestra presencia, únicamente. Solamente es como una auténtica de firma. Gracias, licenciada. Muy bien. Los otros sistemas son el de funcionarios judiciales. En este sistema, la función notarial la realiza funcionarios judiciales y se utiliza en los estados alemanes de Württemberg y Baden. Sus características son las siguientes. Los documentos se autorizan como resoluciones judiciales, por lo que gozan de plena validez frente a terceros y producen autoridad de cosa juzgada. El Código de Notariado en el artículo 6 lo permitía, que lo leímos en su oportunidad, cuando establece en el numeral 1 los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiera notario hábil o que habiéndolo estuviera imposibilitado o se negara a prestar sus servicios. En tal caso harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario no anula el documento.
pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la Tesorería de Fondos Judiciales. O sea, anteriormente habían pocos notarios, entonces los jueces de primera instancia podían ejercer el notariado, porque las personas no tenían a dónde abocarse, no habían notarios. Pero actualmente ya no se da, porque la ley del organismo judicial lo prohíbe. Y eso lo leímos la vez pasada en el artículo 70, literal G, de la ley del organismo judicial. Entonces, en un tiempo sí se pudo, ¿verdad? Pero actualmente ya no. Este es el sistema de funcionarios judiciales. Y por último, el sistema de funcionarios administrativos. Este es un servicio que el Estado presta a los particulares. Los notarios reciben un salario. La relación es directa entre el particular y el Estado. Se utiliza en Cuba. Sus características son las siguientes. Los documentos originales pertenecen al Estado, que los conserva igual que un expediente, y demás documentos de la administración. Los documentos tienen plena validez. Acá hay un resabio de funcionario administrativo y es el artículo 10 que leímos cuando nos referimos a los agentes diplomáticos y consulares. El artículo 10 establece el protocolo del escribano de gobierno, los agentes diplomáticos y consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente, con la diferencia de que el escribano de gobierno no atiende a particulares, únicamente es el notario del Estado, y el Estado sí le paga su salario, pero no atiende a particulares únicamente cuando el Estado es parte. Y en la ley del organismo ejecutivo se establece, en el decreto 114-97, ley del organismo ejecutivo y sus reformas. El artículo 36, literal F, lo establece. Se los voy a leer acá. Artículo 36. Ministerio de Gobernación. Al Ministerio de Gobernación le corresponde formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio y refrendar los nombramientos de los ministros de Estado, incluyendo el de quien lo suceda en el cargo. Para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones. En la literal F se establece prestar el servicio de notariado del Estado a través del escribano de Cámara y de Gobierno. Entonces, él es el notario del Estado. Esto sí funciona actualmente con el escribano de Gobierno. El Estado le paga su sueldo, su salario, pero él no cartula para los particulares, únicamente cuando el Estado es parte en esos instrumentos públicos. No sé si tenemos dudas. Licenciada, yo tengo una duda, como aquí dice escribano, pero fíjese que yo soy del departamento de San Marcos y normalmente allá hacen documentos o de compraventa y lo hace un escribano, pero no tiene estudios. ¿Qué pasa con esos documentos? Disculpe. ¿Lo hace el escribano de qué me dijo? Un escribano particular sin estudios, o sea, una persona así normal. ¿Y usted ha visto ese documento, Suni?
Sí, licenciada. Y no tiene ninguno como para verlo. No, por ahorita no. Porque, digamos, si hay que registrarlo, tiene que ser una escritura pública para que el registro de la propiedad lo acepte. No le acepta un documento privado, por ejemplo, para el registro. No se lo acepta, tiene que ser una escritura pública. Mi pregunta es, ¿esos documentos son válidos en algún momento del litigio? Si eso demuestra algo que nos sirva para ese litigio, sí pueden servir, pero hay que comprobarlo, ¿verdad? Hay que comprobarlo ante juez, porque no recuerdo el artículo del Código Civil, creo que es el 1500 algo, voy a ver. El artículo, perdón, dime, dígame. 186 acá, ¿no? ¿Cuánto? El 186 no. No, ese es el que los documentos producen fe y está en plena prueba. Entonces, el Código Civil, el artículo 1517 establece hay contrato cuando dos o más personas conviene en crear, modificar o extinguir una obligación. En 1518, los contratos se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. En 1519, desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviera dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Si las personas se ponen de acuerdo en crear, modificar o extinguir una obligación, ya hay contrato. Aunque ese contrato sea verbal, o si es en documento privado, pues sería a través de un documento privado. Tiene validez, pero no tiene validez para efecto de registro, porque el registro de la propiedad no acepta para su inscripción un documento privado para efecto de inscripción. El artículo 1524, forma de los contratos, establece: toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, por correspondencia y verbalmente. Pero también tiene una excepción. El contrato cuyo valor excede 300 quetzales debe constar por escrito. Si el contrato fuera mercantil, puede hacerse verbalmente si no pasa de 2,000 quetzales. Y el 1576, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberá constar en escritura pública. Entonces, si nosotros necesitamos registrar ese instrumento público, tenemos que fraccionarlo en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública, si se establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. Entonces, tiene que haber un trámite judicial donde se pueda establecer esa obligatoriedad de ese documento privado, pero para efectos de ese contrato, pero no para registro. No se puede registrar un documento privado, solamente a través de una escritura pública. O sea, sí pueden hacer, ¿verdad?, un documento privado si ellos así lo quieren hacer. Incluso establece el código que puede ser en forma verbal, es un contrato también. Pero dependiendo los efectos, si lo que queremos es que se registre en el registro de la propiedad, tiene que ser a través de una escritura
pública únicamente, no podemos hacerlo en contrato privado. O sea, para otros efectos sí se puede, pero para el registro no lo permite el registro de la propiedad. Muchas gracias, licenciada. Ya me aclaró las dudas porque así que comúnmente se hacen las escrituras privadas de compras de terreno de esa manera que le estaba explicando, entonces me surgió la duda. Entonces, ahora tengo otra. Entonces, si yo quisiera registrar esa propiedad, tengo que ir con un notario, me imagino, ¿verdad? O sea, sí se puede hacer ese cambio. Exacto. Ahora, este documento, me imagino que lo hacen porque no tiene registro, no está registrado en el registro de la propiedad. Sino únicamente pasa, lo van trasladando, pero lo van trasladando sin registro. Entonces el notario tiene que hacer algunas acciones anteriores para poder ya llegar a la escritura pública y poder registrar. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Ahí escribe Milka la titulación supletoria. Sí, eso sería lo que habría que aplicar, ¿verdad? Pero eso es lo que el notario le va a decir dentro de su asesoría, ¿verdad? Porque uno no puede asesorar si no tiene los documentos a la vista. Yo le puedo decir algo, pero si no tengo los documentos a la vista, no puedo asesorarlo correctamente, ¿verdad? Mientras que el notario que le va a asesorar va a tener toda la documentación a la vista y entonces él le va a dar una buena asesoría. Licenciada, perdón, entonces, así como decía, de esas escrituras que se hacen, bueno, estos documentos privados que hacen en San Marcos serían más que todo como de buena fe, ¿verdad? Son documentos privados. Son documentos privados, pero que eso no se pueden registrar. Sino que únicamente lo trasladan, ¿verdad? Se hacen las compras-ventas porque la persona le paga y la otra persona toma la posesión, pero no lo registran porque no es una escritura pública. Muy bien, ¿alguna otra duda? No, licenciada, todo claro. Muy bien. Con esto, sí, con mucho gusto, Katy, se los voy a enviar. Con esto terminamos el punto 2 de derecho notarial. Entonces, hasta aquí les voy a evaluar para nuestro examen. Los próximos días sí vamos a seguir trabajando, pero ya va a ser para efecto del segundo parcial. Hasta aquí vamos a evaluar para el primer parcial. Nuestro examen es el 9, ¿verdad? El 9 de marzo. Sí, licenciada. Muy bien, entonces yo les voy a mandar un forms, solo para efecto de que me respondan, para saber si todos lo van a recibir. Si alguien no lo recibe, me escribe en Classroom, para que el día del examen no tengamos ningún inconveniente, ¿verdad? Que todos reciban su examen en su oportunidad. Gracias, licenciada. Muy bien, jovencita. Ligia, creo que nos quiere hablar. Sí, disculpe, licenciada, la molestia. ¿Usted va a compartir estas diapositivas? Sí, se las voy a mandar. Está bien, muy amable, gracias, licenciada, Muy y bien. pase buena noche. Gracias igualmente, Ligia. Muy bien, ya son las 18:56, nos tenemos que ir a nuestra otra clase. Les deseo muy feliz noche. Feliz noche, Milker. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, jovencitos, que descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, igualmente. Gracias igual.